Bienvenidos a la segunda gala de maestros de los diseños 2. Hoy tenemos una gala muy terrorífica porque tenemos hoy la gala de Halloween, chicos. Nuestros concursantes nos han hecho 6 diseños súper terroríficos que esperamos que os gusten un montón. Además de eso, en la gala de hoy tenemos un juez invitado muy especial, luego le conoceremos. Y además 2 privilegios muy importantes aparte de la primera expulsión del programa. Y no podríamos hacer esta gala sin mis queridas juezas Julia y Pammeris. Bienvenidas, chicas. ¡Holi! ¡Hola! Y hoy venimos de una cosa muy pero que muy especial, ¿verdad, Julia? ¿De qué venimos hoy? Pues hoy vamos de Hocus Pocus o El Retorno de las Brujas en español, que es una peli muy guay de Disney. Así que dicho esto, que dé comienzo la gala de Halloween de maestros de los diseños. Antes de empezar, deciros que Celestia utilizó su privilegio de la semana pasada, que eran modelos 3x3, y repartió estos 3 modelos a 3 de los concursantes. El de la izquierda se lo ha repartido a Aster, el de en medio se lo repartió a Aurora y el de la derecha se lo asignó a Pablo. Es decir, tocó a las personas más fuertes que quedaron detrás de ella y dejó tanto a ella como a los nominados libres para que pudieran hacer un buen diseño para esta gala y pudieran elegir su modelo. Dicho esto, empezamos con las pasarelas. Los primeros en desfilar son los nominados. Empezamos por Diego. Vamos a ver qué nos ha hecho esta semanita. Mi vestido representa magia oscura maligna. Son tentáculos de magia negra con una cara demoníaca. ¡Cuidado! Pudiera estar debajo de tu cama a punto de agarrarte con sus tentáculos y llevarte a otro mundo. El siguiente nominado es Alesu. Vamos a ver qué tal le ha ido esta semana. Como fui nominado a la anterior gala, decidí hacer un diseño que lo sintiera mío y propio. Por eso hice un diseño con el que pudiera contar una historia. La persona que lleva el vestido fue maldecida el 31 de octubre del año pasado, y desde entonces su cuerpo se cubre cada vez más de negro en su piel y ropa, hasta que el 31 de octubre todo su cuerpo se cubra de negro y deje de ser ella, para ser maldad pura. Además, ese color negro forma diferentes cosas, como únicamente pintar la piel, el vestido o hacer que el personaje tenga alas y un murciélago atrás. Por último, si este es el final, ha sido un placer. Seguimos ahora con Celestia, la ganadora de la semana pasada. A ver qué tal lo ha hecho esta semana. Para esta perturbadora noche, yo creo que lo más aterrador son las formas amorfas y deformes de aquellos seres que en esa oscuridad de la desesperación obstruyen tu mente y te dejan una preciosa sensación de asquerosidad y repugnancia. Y por si fuera poco, me inspiré en personajes de Silent Hill, el terror psicológico más asqueroso que sus mentes perturbadas puedan soportar. Ahora pasamos con Pablo, a ver qué diseño terrorífico nos ha hecho. Para este diseño me he inspirado en Cthulhu. Cuando me dieron este personaje quise intentar hacer algo no muy común, ya que a todo el mundo le viene a la mente un zombie o el monstruo de Frankenstein cuando se trata de una criatura terrorífica de color verde. Según la mitología, Cthulhu reposa soñando bajo un sello en algún lugar del Océano Pacífico. Pero, ¿y si se ha despertado? El siguiente diseño que vamos a ver es el de Aurora, a ver qué tal lo ha hecho. Llegó la hechicera del pantano, pulmón del mundo, sanadora de almas, pero sobre todo vidente. Su trabajo consiste en mantener la justicia y hacer pagar a quienes perturban la paz. Su vestuario se compone de un vestido carcomido por el tiempo, y el componente más importante, sus alas, las cuales ejercen a su vez de pulmones. Día tras día amenaza a la humanidad con perderlas y así acabar con la especie dañina, un sacrificio por el que todos temen. Y por último, pero no menos importante, vamos con el diseño de Aster. Se dice que por estos últimos días de octubre se siente aire frío y apacible, que dicen las malas lenguas que anuncia la visita de los muertos a nuestro mundo, y por lo tanto se les deja una ofrenda para su cálida llegada. Para este diseño me inspiré en el Día de Muertos, en la decoración, en su atmósfera y en toda su iconografía que conlleva este día, lleno de colores y alegría, pero a la vez de luto y tristeza. Después de haber visto todas las pasarelas de los concursantes,
Vamos con el momento más duro de la gala, con la expulsión. Estos son los dos porcentajes, 54,8 y 45,2%. La audiencia ha decidido que el primer expulsado de Maestros de los Diseños 2, con el 54,8% de los votos, sea Diego. ¡No! Lo sentimos muchísimo, Diego, que te tengas que ir del concurso. La verdad que pienso que habías hecho un muy buen diseño para esta gala y ahora te lo valoraremos. Pero antes vamos a ver su vídeo de despedida. Hola, aquí Diego. Primero que nada, quiero agradecerles por dejarme estar aquí. Me merezco ser eliminado porque mi diseño no fue muy bueno, que digamos. Pero muchas felicidades a los demás. Los quiero y muchísima suerte. Y muchas felicidades, Alesu. Sigue así. Bueno, Diego, siento mucho que te hayas tenido que ir. Como te decía, este diseño me ha gustado bastante. Y la verdad que pienso que si te hubieras quedado unas galas más, hubiéramos visto una gran mejora en ti. Yo opino como Kawi, creo que este diseño estaba muy bien. Sí que es verdad que por la parte de detrás han faltado detalles, pero si hubiese sido igual que por delante, habría tenido una muy buena puntuación en esta gala. Poco tengo que decir que mis compañeros me hayan dicho ya. Me da muchísima pena que te vayas, pero la verdad que este diseño me ha gustado un montón. Y estoy segura de que nos hubieras sorprendido. Y de la pena pasamos ahora a la alegría, porque vamos a conocer los porcentajes de los favoritos de la gala pasada. Estos son los porcentajes de los dos concursantes más votados. Como veis, está muy ajustado, 30,6% de los votos y 25,8%. El favorita de la gala otoñal de Maestros de los Diseños 2, con el 30,6% de los votos, es Celestia. Muchísimas felicidades, Celestia. La audiencia te acaba de conceder un pedazo de privilegio y es la inmunidad. Es decir, esta semana no podrás caer nominada ni te vamos a puntuar el diseño, pero sí que te lo vamos a valorar. Celestia, la verdad que a mí me ha gustado muchísimo tu diseño. Si tenemos que hablar de un diseño terrorífico, sin duda el tuyo es el más terrorífico de los 6. Me ha gustado mucho, lo único que te diría que a mí el maquillaje no me ha llegado a convencer, pero bueno, al final eso es cosa de gustos. Muy buen trabajo y mucha suerte para la próxima gala. Enhorabuena, Celestia, porque la verdad es que haces unos diseños impresionantes y el de esta semana habría tenido muy buena puntuación si no hubieras sido inmune. Celestia, me alegra muchísimo que seas inmune. Poco tengo que decir de tu diseño. Creo que has conseguido el objetivo con el que lo has creado. Espectacular. Pues ahora sí que sí, empezamos con las puntuaciones de la gala de hoy. Ya que Diego ha sido expulsado y Celestia es inmune, los jueces solo vamos a repartir 1 punto, 2 puntos, 3 puntos y 4 puntos. Los dos menos votados serán los nominados de esta gala y el concursante más votado se llevará un privilegio muy especial. Atentos al final de la gala para conocer este privilegio. Pues Julia, empezamos con tus valoraciones. Pues mi primer punto va a ser para Pablo. Me parece una idea muy chula, pero sí que es cierto que mirándolo en conjunto se ha quedado un poquito simple. Mi recomendación sería que añadieses más sombras a tus diseños, pero bueno, la idea está muy bien. Mis 2 puntos son para Alesu. Me gusta el color que has elegido, es muy Halloween, pero has vuelto a pecar en lo mismo que te pasó en la primera gala y es en las sombras de los lazos. Es algo que yo intentaría cambiar para futuros diseños. Mis 3 puntos van para Aster. Me encanta el conjunto, es muy mexicano y creo que todos los que hayamos visto Coco nos va a recordar muchísimo. La combinación del diseño está muy bien hecha y la parte de detrás me encanta con esa calavera. Y mis 4 puntos son para Aurora. Me encanta el diseño del vestido con el detalle de las alas de pulmones y siempre decimos que nos fijamos en el vestido y no en los complementos, pero en este caso quiero destacar el gorrito ya que el ojo está perfecto. Pues ahora, Pameris, vamos con tus valoraciones. Pues mi punto en esta ocasión va para Pablo. Creo que es el diseño más flojito que has hecho, pero sigo pensando que tienes muchísimo potencial, así que como ha dicho Julia, puedes añadir un poco más de sombras y detalles. Pues mis 2 puntos van para Alesu. En la anterior gala te comentamos que nos faltaban un poquito más de sombras en los detalles que le añadiste en el diseño y vuelvo a echarlo un poco en falta, pero no te desanimes que creo que tienes muchísimo que aportar y esperamos verlo muy pronto. Y en este caso mis 3 puntos van para Aster. Una vez más, tu diseño me ha gustado una barbaridad. Los colores que has elegido creo que quedan súper bien con el modelo y ese diseño del Día de los Muertos me encanta. Muy buen trabajo. Y mis 4 puntos van para Aurora. Tu diseño me parece una maravilla. El vestido, el maquillaje, el sombrero. Creo que has conseguido muy bien adaptar el diseño a la modelo. Muy buen trabajo, estoy deseando ver qué nos haces en las siguientes galas. Pues ahora paso yo con mis puntuaciones. Mi punto también se lo voy a dar a Pablo. Creo que en este caso los jueces estamos bastante de acuerdo. Es tu diseño más flojo sin duda.
y me gustaría ver al Pablo que vimos en los castings. Me ha gustado mucho tus diseños a lo largo de tu trayectoria y creo que este diseño no refleja para nada tu potencial. Sé que lo puedes hacer 1000 veces mejor, ponte a tope con los detallitos y espero que esto te sirva para que en la próxima gala veamos un diseño espectacular. Mis 2 puntos van para Lesu. Creo que sí que has cogido mi consejo de que menos es más, pero sí que es verdad que yo el lazo que le has puesto en la parte de delante no me convence para nada. Le faltan sombras y creo que está como muy superpuesto en el diseño. Por la parte de atrás sí que me gusta bastante más. Creo que tienes mucho margen de evolución y espero verlo la semana que viene. Mis 3 puntos van para Aster. La verdad que me ha gustado muchísimo tu diseño del Día de los Muertos. Me gusta mucho la calavera por atrás, me parece espectacular. El Pai Pai está bastante bien hecho y la verdad que en general, en conjunto, quedan muy bien tus 2 accesorios con tu diseño. Enhorabuena. Y mis 4 puntos sin duda se los voy a dar a Aurora. Me parece un diseño espectacular, el mejor de la gala sin duda. La parte de detrás con esas alas de los pulmones, como ha dicho Julia, es espectacular, está súper bien confeccionada y el maquillaje con ese tercer ojo me parece súper bien, haciendo ahí en referencia a que es una hechicera ahí del pantano, como nos estabas contando. Me ha gustado mucho la historia, es fantástica y te felicito por el pedazo de diseño que has hecho. Y ya hemos votado los 3 jueces, pero aún queda un juez más por ahí, porque bienvenido al primer juez invitado de Maestros de los Diseños 2 para esta gala de Halloween. Bienvenido de vuelta, Rubén. ¡Bienvenido! Hola, encantado de estar aquí de nuevo y deseando ya ver los looks de Halloween de los concursantes. Pues Rubén, antes de empezar con tus puntuaciones, quiero que me des una valoración del diseño de Diego, que ha sido el expulsado de la gala, y de la favorita por la audiencia, que ha sido Celestia, que ahora es inmune. No le podrás votar, pero sí quiero saber tu valoración de su diseño de esta gala. Diego, una lástima que no vayamos a verte más por el programa. Tu vestido de Halloween me ha parecido que está muy relacionado con la temática, pero la ejecución en sí no me parece que esté demasiado lograda. Por otro lado, Celestia, enhorabuena por la inmunidad, muy merecida, y la verdad es que tu vestido me ha parecido una pasada. Me parece que está muy dentro de la temática. Da bastante miedo solo de verlo y se nota muchísimo los detalles y lo trabajado que está. Pues Rubén, ahora sí que sí, quiero saber tus puntuaciones. Tus puntuaciones se sumarán a las nuestras, es decir, los 2 concursantes que tengan menos puntos al finalizar la gala con tus puntuaciones y las nuestras serán los 2 nominados. Y el que tenga mayor puntuación se llevará un privilegio del jurado. Ahora sí que sí, quiero saber tus puntuaciones. Mi punto es para Alexu. Me ha gustado el color del vestido, pero los detalles quedan como muy pegados encima y no me dan la sensación de estar cohesionados con el vestido en sí. Los 2 puntos serían para Pablo. Creo que quizá pueda haberle perjudicado el modelo que le han asignado. No veo la historia que ha querido plasmar ni el personaje que comenta, aunque sí que me han gustado algunos detalles como la estrella. Los 3 puntos serían para Aster. Me parece un diseño que está muy trabajado, que tiene muchísimos detalles y además veo mucho la inspiración que comenta del Día de Muertos y muchísimos detalles que remiten a esa festividad. Por último, los 4 puntos serían para Aurora. Sí que es verdad que al principio es como que hay mucha información en el diseño, pero junto a la historia y viendo parte por parte me parece que está muy conseguido, que va muy con la temática de Halloween y que se lo ha trabajado muchísimo. Pues Rubén, muchísimas gracias por querer ser juez invitado de esta gala de Halloween. Gracias por venir y te veremos próximamente en la gran final para que veas cómo han evolucionado los concursantes. Ha sido un placer estar otra vez aquí de nuevo y nada, deseando ver cómo evolucionan las galas, cómo van haciendo los diseños nuestros participantes y ver quiénes llegan a la final. Como habéis visto, los nominados de esta gala son Pablo y Alesu. Lo siento muchísimo, chicos, y espero que la semana que viene lo deis todo. Muchísima suerte a los dos. La audiencia tiene en la descripción la encuesta para votar quién de los dos será el expulsado la semana que viene. Y ahora pasamos con la ganadora de esta gala por parte de los jueces. Como hemos visto, la ganadora ha sido Aurora. Es decir, Aurora se va a llevar un privilegio de parte de los jueces y ese privilegio es poder elegir la temática de la semana que viene. Le vamos a dar 3 temáticas a elegir. Puedes elegir, Aurora, entre dioses, una temática de dioses en el que tengáis que elegir qué dioses sois, qué representáis, etc. Una temática de superhéroes en qué os basáis, por qué lucháis contra el mal.
o una temática de bodas. Así que dejo la próxima temática en tus manos. Pues chicos, hasta aquí la segunda gala de maestros de los diseños 2. Esperamos que os haya gustado un montonazo y la semana que viene tendremos una gala muy interesante porque aún no sabemos muy bien qué temática vamos a tener. Eso lo elegirá Aurora. Recordaros que tenéis abajo la encuesta de la descripción para que votéis tanto por vuestro favorito como por vuestro expulsado. El favorito de la audiencia también se llevará un privilegio la semana que viene, así que es muy importante a quién votéis. Así que nada chicos, nos vemos la semana que viene con la tercera gala de maestros de los diseños 2. ¡Adiós! ¡Hasta pronto! ¡Chao!